El nombre de Josef Mengele siempre ha sido sinónimo de sadismo y crueldad, conocido también por el apodo del Ángel de la Muerte. Este médico nazi realizó durante años despiadados experimentos en humanos con la firme intención no solo de erradicar a los que consideraba inferiores, sino también de buscar la perpetuación y proliferación de la raza aria. De esta forma, Mengele acabó fríamente con la vida de cientos de miles de personas en el campo de concentración de Auschwitz, donde también llevó a cabo multitud de pruebas en gemelos recién nacidos para investigar. Durante años, este mal llamado doctor fue el terror de los judíos enviados a este centro de exterminio. La historia de Josef Mengele. Mengele nació en 1911 en Würzburg, Baviera. Era conocido en su pequeño pueblo por su alegría, su inteligencia y unas ansias terribles de superación. A su vez, destacaba por la gran pasión que sentía hacia la música y el arte. De hecho, llegó incluso a escribir una obra de teatro que fue presentada en su juventud. De niño, también hubo ocasiones en las que se escapó por los pelos de enfermedades y accidentes. A los 6 años, se cayó en un profundo barril de agua de lluvia y estuvo a punto de ahogarse. También padeció un terrible ataque de envenenamiento en sangre. En 1926, el médico de la familia le diagnosticó osteomiclitis, una inflamación de la médula ósea que puede dejar tullido en casos graves, pero a él no le produjo ninguna discapacidad significativa. A los 20 años, su interés por la medicina se hizo patente, aunque en una rama que no tenía tanto que ver con curar enfermedades. Concretamente, pronto se centraría en el estudio de los orígenes culturales y el desarrollo del ser humano, además de en la paleontología y la antropología. Es difícil concretar con precisión qué corrompió la mente de Mengele. Probablemente fue la combinación entre el ambiente político y su interés real en la genética y la evolución la que coincidió con el concepto de que algunos seres humanos con trastornos no eran aptos para reproducirse, ni siquiera para vivir. A esas ideas, Mengele se sumó las del Dr. Ernest Rudin, personaje al que admiraba y cuya mentalidad era la de que los médicos debían apiadarse de aquellos cuya vida no tuviera valor matándolos. De hecho, este médico fue el que sentó las bases de la ley de esterilización obligatoria promovida por el nazismo. Según la misma, todos aquellos que tuvieran, entre otras dolencias, esquizofrenia, imbecilidad o deformidad física, debían ser asesinados para preservar la raza aria. El Ángel de la Muerte pronto se encontró tratando de conseguir el doctorado en antropología y el título de médico. Estudios compaginaban con actividades ligadas al partido nazi de Hitler. Una vez dentro del nazismo, las influencias y los conocimientos de Mengele sobre la evolución humana afirmaba que podía saber la raza de una persona analizando las facciones de su cara. Le granjearon un rápido ascenso. De esta forma, y con tan solo 27 años, fue aceptado en las SS después de confirmarse que sus antepasados eran arios. Poco después, en 1942, fue enviado al frente, donde ejerció, entre otras cosas, de médico de campaña en batalla. Llegó incluso a conseguir varias medallas por la valentía mostrada en acto de servicio. De esta forma, Josef Mengele se convertiría en toda una leyenda viva y para los miembros de la SS. Este sádico doctor tuvo que esperar un tiempo hasta que ya, con rango de capitán, se le concedió un puesto como médico en el campo de concentración en Auschwitz. Ser enviado a este lugar era un sueño hecho realidad para Mengele, pues significaba que podía llevar a cabo todos los crueles experimentos que deseara. El verdadero laboratorio de pruebas humanas de Mengele sería el campo de concentración de Auschwitz,
a donde llegaría en calidad de médico oficial el 24 de mayo de 1943. Por aquel entonces, este campamento albergaba más de 140,000 prisioneros. El Ángel de la Muerte consiguió hacerse famoso entre reclusos y soldados alemanes al solucionar de forma radical un problema que llevaba meses alosando Auschwitz, el tifus. Unos días después de su llegada, cuando Auschwitz estaba en medio de la agonía de una de las muchas epidemias de tifus, Mengele se creó fama de ser eficaz de forma radical y despiadada. Este sádico doctor decidió que para detener la epidemia debía enviar a las cámaras de gas a 1,600 gitanos y judíos que tuvieran cualquier síntoma de tifus, algo que, según narran algunos supervivientes, hizo con toda frialdad. Experimentos con veneno. En diciembre de 1943 y octubre de 1944 se realizaron experimentos en el campo de Buchenwald para investigar los efectos de varios tipos de venenos en los seres humanos. Los venenos fueron administrados secretamente a los sujetos experimentales en su ración de comida. Las víctimas morían a causa del veneno o eran asesinadas inmediatamente para permitir la realización de la autopsia. Alrededor de septiembre de 1944, algunos sujetos experimentales recibieron los impactos de balas envenenadas y fueron sometidos a tortura. Experimentos sobre hepatitis. Desde junio de 1943 hasta enero de 1945 se realizaron experimentos sobre hepatitis para investigar las causas de la epidemia, así como el uso de inoculaciones para su tratamiento. Los sujetos experimentales fueron deliberadamente infectados y algunos murieron a consecuencia de los experimentos. En varias ocasiones, entre septiembre de 1939 y abril de 1945, se realizaron experimentos en el campo de concentración de Nazgul, con el fin de investigar el tratamiento más efectivo para tratar las heridas causadas por el gas Lost, un veneno popularmente conocido como gas mostaza. Las heridas eran infligidas a los sujetos por los médicos conductores del experimento. Algunos de ellos murieron como resultado de la exposición al veneno. Experimentación sobre la malaria. Desde febrero de 1942 hasta abril de 1945, numerosos experimentos fueron realizados en el campo de concentración de Dachau, con el objetivo de investigar la inmunización en el tratamiento de la malaria. Varios reclusos en buen estado de salud fueron infectados por mosquitos o por la inyección de extractos de glándulas mucosas de los mosquitos. Después de haber contraído malaria, los sujetos fueron probados en diversas drogas para probar su eficacia. En estos experimentos se utilizaron más de 1,000 sujetos no voluntarios, la mayor parte de los cuales murieron. La suerte de Mengele, sin embargo, cambió en 1945, cuando los oficiales nazis del campo de concentración recibieron el aviso de que debían abandonar Auschwitz y destruir todas las pruebas incriminatorias de sus múltiples crímenes. Y es que los rusos se acercaban peligrosamente, liberando a su paso todos los centros de exterminio que encontraban. El 17 de enero, el Ángel de la Muerte, el mismo que solo 3 años antes había hecho todo lo que estaba en su mano para ser destinado en Auschwitz, abandonó el campo de concentración para salvar su vida. Con unos escasos 10 días de ventaja sobre el Ejército Rojo, se trasladó a otro centro de exterminio a 300 kilómetros. Sin embargo, tuvo que volver a huir al saber que los enemigos volvían a caer sobre él. A partir de este momento, la historia se toma algo confusa.
Según la versión más extendida, Mengele huyó disfrazado de soldado de las Fuerzas Armadas alemanas, tras abandonar su uniforme de la SS. Sin embargo, fue capturado por los aliados, que al no conocer su identidad, lo dejaron en libertad. En este caso, el destino le sonrió, pues pocos meses después, en abril de 1945, fue identificado como uno de los principales criminales de guerra nazi y se encontraba en las listas de Comisión de Crímenes de Guerra de Naciones Unidas. A partir de ese momento, los aliados nunca detuvieron su búsqueda. Tras su improvisada liberación, habría partido hasta Argentina y Paraguay, siempre bajo la presión de estar perseguido por decenas de servicios secretos de todo el mundo. A partir de entonces, se cree que vivió bajo la protección de familias alemanas en Latinoamérica, para lo cual utilizaba un nombre y apellido falso. Su muerte, al igual que su vida, no pudo ser más misteriosa. Al parecer, se produjo a principios de 1979, cuando vivía junto a la familia Bossert. El 7 de febrero a las 3 de la tarde, Mengele salió a dar un paseo junto a la playa con varios de sus encubridores. Alrededor de las 4:30 de la tarde, para refrescarse del sol abrasador, Mengele decidió probar las suaves olas del Atlántico. 10 minutos después, se encontraba luchando por su vida. Tras realizar miles de torturas y protagonizar una huida de película, había fallecido.